Hola, saludos. Estamos de nuevo por acá con la intención de seguir conversando sobre el delicioso tema que es la escatología en la palabra de Dios, es decir, el anuncio de los tiempos finales. Hoy queremos hacer un segundo análisis de la iglesia del Señor, porque entendemos que en estos tiempos es necesario restaurar algunas cosas que se fueron transformando con el paso de los años, con el paso de los siglos, por la obra intencionada de los hijos de Caín, enemigos de Dios, que han buscado desde siempre desvirtuar la verdad. La iglesia del Señor, que comenzó en el año 30, cuando el Señor comenzó su ministerio y empezó a reunir a los apóstoles que a lo largo del camino el Señor se iba encontrando, porque con ese objetivo, pues el Señor caminaba por aquellas veredas de la tierra de Israel, buscando a los que había de traer para hacer la obra. A medida que se fueron añadiendo personas al ministerio del Señor, se fue iniciando, digamos, el devenir de la iglesia del Señor en el tiempo. Y esta iglesia naciente que, digamos, tuvo su empuje más fuerte en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu de Dios enviado por él para hacer la obra que el Señor le había encomendado, se fue consolidando en los siguientes años. eh, en la medida en que iba creciendo, aumentaba la persecución de la iglesia, persecución que se extendió desde el momento cuando el Señor partió al encuentro con el Padre en el año 33 hasta, digamos, el primer cuarto de siglo del siglo cuarto, es decir, entre el año 320 y 340, por allí, cuando terminó la persecución contra la iglesia y comenzó el trabajo que inició Constantino, eh, un trabajo que iría en desvío de los principios fundamentales de la iglesia inicial, la iría transformando hasta iniciar el proceso que vemos consolidado hoy día a través de la Iglesia Católica, donde la iglesia original perdió toda su esencia inicial y fue convertida, digamos, en lo que ahora es la Iglesia Católica, un receptor de doctrinas babilónicas. Sin embargo, la iglesia original, la esencia de la iglesia original, el germen de la iglesia original se ha mantenido con el paso de los años y hoy día podríamos decir que hay un remanente de la iglesia original, no en el sentido de la presencia física, sino del concepto que le dio inicio, que le dio impulso inicial a la iglesia todavía se mantiene y yo creo particularmente que es el momento de comenzar a restaurar todas aquellas cosas que se comenzaron en aquel momento, pero que se fueron transformando y escondiendo con el paso de los años. En un enlace que aparece acá arriba, usted va a poder ver nuestro primer estudio acerca de la iglesia. Esta sería la segunda parte de aquel estudio. Bien, el término restaurar, como podemos ver acá, es un verbo transitivo que tiene estas dos definiciones básicas, que serían arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa, y poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Si bien las dos se adaptan muy bien a lo que estamos conversando en el día de hoy, creemos que la segunda define con una mejor precisión lo que nos proponemos hacer con este estudio.
al momento de hacer este trabajo, hemos observado con agrado que en la, en, que se han iniciado unos pasos muy interesantes para restaurar el nombre del Señor, el nombre del Hijo, el nombre del Padre. Problema que se vino afirmando y consolidando en la medida que la obra de Constantino se hacía dentro de la iglesia. Constantino fue el gran perjudicador de la iglesia original por cuanto él estableció en cierta manera el papado y además cambió la ubicación inicial de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma y luego el Vaticano, luego el Estado Vaticano. El nombre fue cambiado en la medida en que los escribas de aquel momento y luego los interpretadores de la Biblia más adelante trabajaron conjuntamente con las editoriales para sustituir el nombre verdadero que está en el tetragramatón, que es YHWH, por el nombre falso de Jehová. Igual ocurrió con el nombre del Hijo que fue dado inicialmente en hebreo como Yahshua, fue convertido a los idiomas de cada región, por ejemplo, en el español Jesús, perdiendo con esto la connotación original y el anuncio de promesas que había en el nombre. Bien, asimismo, la iglesia fue transformada, por lo cual la iglesia tiene que ser llevada al estado o estimación que tenía originalmente. Es decir, queremos entonces analizar cómo era la iglesia original para ir poco a poco viendo hacia dónde nos hemos desviado. 2 veces mencionó el Señor a la iglesia en su tiempo que estuvo entre nosotros. Los 2 momentos fueron recogidos por los evangelistas y Mateo, por ejemplo, nos proporciona estos 2 textos. En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. Algunos podrían traducir acá el infierno, pero creo que el Hades es más que el infierno. El infierno es solamente una región del Hades. Dice pues que el Hades no prevalecerá contra ella, es decir, no tiene poder el infierno para con la iglesia, porque la iglesia está sustentada bajo la obra redentora y salvadora que el Hijo logró entre nosotros a través de su enorme victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Luego, en Mateo 18, 17, nos recoge aquel momento cuando el Señor está explicando cómo se debe tratar un problema, una confrontación dentro de la iglesia. Y entonces es cuando Él dice que si el confrontado no escucha los testimonios y las palabras que dan los testigos que fueron llevados en el momento de la confrontación, entonces se le dirá a la iglesia. Y pues el Señor dejó sentado en estos momentos que había una iglesia que era de Él, que se estaba formando en ese momento. El término eclesía, vamos a ver acá un poco más adelante. El término original en griego usado para la iglesia es ecclesian, que es traducido como una asamblea, una congregación. Es decir, se llama congregación a una hermandad de fieles de una misma tradición religiosa, generalmente cristiana. Entonces, una eclesia, que viene de la raíz eclesía, es una asamblea, es una congregación, pues es la reunión de personas que van con un mismo propósito, con un mismo fin.
no es otra cosa sino el que nos anima a estar juntos porque tenemos la misma fe, creemos en lo mismo, tenemos el mismo pensamiento y hablamos lo mismo. Pero dice acá, ¿habló el Señor con los suyos en griego? Bueno, la verdad es que no creemos que el Señor haya hablado en griego. Yo creo que el Señor hablaba con los suyos en el idioma de los judíos, que era el hebreo o el arameo, pero nunca en griego. El griego era un idioma, si se quiere, despreciado por los judíos, por cuanto es el idioma de la nación que los gobernaba o que los estuvo gobernando por un tiempo. En ese momento ellos estaban bajo el gobierno romano, pero el griego venía de la nación que los subyugó a Israel por un tiempo y cuyo idioma fue impuesto. El hebreo, el judío, conversaba en su idioma natural, en su idioma de nacimiento, que era el hebreo o el arameo. De tal manera que no creemos que pues, hubiese estado hablando en otro idioma que no fuera el hebreo. El judío hablaba griego solamente cuando iba a tratar algún asunto dentro, no sé, pues de las autoridades que les exigían hablar en griego. Ahora, ¿cómo se dice asamblea en hebreo? En hebreo. En Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 12:47 dice, toda la congregación de Israel lo hará. Aquí se usa el término congregación. Para congregación, la palabra en hebreo es edá, edá. Esto como ilustración general, pues, porque lo que es en hebreo edá va a ser en griego eclesía, que es donde nosotros recibimos el término iglesia, con el cual nosotros hacemos referencia al cuerpo de personas que se reúnen porque tenemos la misma fe cristiana. Es decir, el término eclesía no se refiere a una edificación, no se refiere a una estructura, a un lugar, sino se refiere a un conjunto de personas que se reúnen con un mismo propósito. La iglesia original no se reunía esto es muy importante, la iglesia original no se reunía bajo ningún tutelaje de una personalidad jurídica como sí ocurre ahora. Es común dentro de la iglesia evangélica que haya las federaciones, que son cuerpos jurídicos que reúnen bajo el tutelaje de esa organización a iglesias que se han asociado a ella. Pues existe una federación de iglesias evangélicas, por ejemplo. Entonces, las iglesias evangélicas asociadas a esa federación tienen el tutelaje de esa federación y se tienen que acoger a las leyes que impone este lugar jurídico. La iglesia original estaba diseminada por el mundo, en aquel momento el mundo que había sido evangelizado, que había sido predicado, pero cada iglesia era independiente del resto de las iglesias y no se ejercía un tutelaje desde Jerusalén hacia el resto de las iglesias. Si alguno quería buscar la opinión de la iglesia de Jerusalén, pues acudían a ella porque, digamos, era la iglesia matriz, fue donde nació la iglesia y tenían una mayor experiencia porque además ahí estaban los apóstoles quienes habían tenido un trato directo con el Señor. Nosotros conocemos ahora, porque lo vemos constantemente, que se han introducido doctrinas dentro de la iglesia que le han ido dando cierto carácter, le han ido definiendo una personalidad a través de los años. Creo que desde el segundo tercio, o más bien el tercer cuarto del siglo pasado, es decir, en los años 70, se comenzó a desarrollar una especie de tutelaje global
hacia todas las iglesias evangélicas en cualquier lugar del mundo. No era impuesto, ciertamente no era impuesto, pero las iglesias comenzaron a sentir que debían ser organizadas y dirigidas desde un punto de vista doctrinal por un cuerpo matriz. Es así, por ejemplo, entonces, que a partir del Congreso de Lausana en Suiza desde el año 1975, que tuvo como líder a Billy Graham y a otras personalidades, a partir de ese momento se empezó a establecer un control no obligado, como dije, sino más bien que cada quien podía decidir si lo quería o no, de las iglesias en el mundo. Y es así como a partir de ese Congreso de Lausana de 1975 comenzamos a ver una iglesia que comenzó a cambiar su patrón original o el que traía a través de los siglos. Estoy hablando de la iglesia evangélica porque hasta este momento la iglesia original no está abiertamente siendo conocida en el mundo. En este punto quiero decir lo siguiente. Como iglesia cristiana se conoce en el mundo a la iglesia católica, que no es cristiana sino mariana, pero ella dice que es cristiana y el mundo entero la reconoce como una iglesia cristiana. Pero sabemos que el fundamento de la iglesia católica es María y no el Señor Yeshua. Y la otra porción corresponde a las iglesias evangélicas que no son iglesias autóctonas, no, ninguna de las dos nació en el siglo cero, perdón, en el año 33, ninguna de las dos, porque la Iglesia Católica nace después de la persecución. La Iglesia Católica nace con el acuerdo de paz que trae Constantino, y es a partir del 325 cuando ella comienza a tomar forma. La Iglesia Evangélica no nace sino hasta el siglo XVI, cuando se produce la revolución de Lutero, que origina el gran sigma dentro de la Iglesia católica y produce la separación entre la Iglesia católica matriz y las iglesias rebeldes que terminan siendo la Iglesia evangélica. Pero ellas realmente no son la representación más fidedigna de la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana nació en el siglo cero, en el año 30, como ya dije, y se mantuvo siendo la iglesia original hasta que se produce la influencia de Constantino. Constantino sigue con su trayectoria, con su propósito, y pues de ahí arranca la iglesia católica, pero la iglesia original mantiene el germen inicial, mantiene la vocación inicial y se mantiene en algunas personas. A lo largo de los años, esta iglesia ha estado escondida, la iglesia original no se ha manifestado públicamente. En consecuencia, eh, eh, los principios fundamentales que dieron origen a la iglesia cristiana se mantienen todavía porque tenemos acceso a la Sagrada Escritura. Y entonces podemos darle inicio nuevamente y es lo que queremos, pues, recuperar la iglesia original. Entonces, ¿bajo qué fundamento nació la iglesia original? Veamos. Llamamos fundamento a lo que sostiene el edificio, ¿verdad? Son las bases del edificio de donde se construye esto. El señor Yeshua usó también esta figura, la del fundamento. Es una figura literaria, sí, ¿verdad? Es una figura literaria que nos da acceso a usar pues el símil, ¿no? La metáfora para explicar esto. En Mateo 16, 18, que ya escribimos en párrafos anteriores, el Señor usó esta figura. En el capítulo 16 de Mateo encontramos algo que nos puede ayudar. Vamos a buscar el capítulo 16 de Mateo. Acá leemos, ¿no? En Mateo 16, 13 dice, cuando llegó Yeshua a las regiones de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Johanán, el inmersor, es decir, el bautista, ¿no? Otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Está hablando de Jeremías acá, ¿no? Entonces les dice él, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro o Simón Kefa
como dice acá, dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim vivo. Entonces Yeshua respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Johanán, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice, yo también te digo que tú eres Kefá, o sea, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Debemos tener aquí muy importante observar los términos usados. Acá se dice que el Señor se dirigió a Pedro y le dijo, tú eres Kefá en el idioma original, ¿verdad? Tú eres Kefá, que significa piedra. Y luego dice, sobre esta roca edificaré mi comunidad y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. ¿Por qué dice comunidad? Porque el término eclesiam significa eso, significa asamblea, significa congregación, significa comunidad. Y entonces dice, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor dijo que iba a usar como fundamento para la construcción de la iglesia, del edificio, que no es un edificio físico, sino una figura literaria, ¿no? Una figura literaria, una metáfora. Las palabras de Pedro, tú eres el hijo del Elohim vivo o del Dios viviente, como dicen las traducciones modernas de la Biblia, sobre ese fundamento levantaré mi iglesia, mi edificio, ¿no? Esto es importante. Estamos hablando del fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia no es la palabra del pastor ni la nueva revelación del evangelista. El fundamento de la iglesia es esta declaración dada por Pedro. Tú eres el Yahshua, tú eres la salvación, tú eres el hijo del Dios vivo, dice el del Elohim vivo, ¿no? El hijo del Elohim vivo. Pablo escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20, lo siguiente. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados, que son los apóstoles, y de los profetas, siendo Yeshua el Mashiach mismo la piedra angular. Entonces, la iglesia debe ser fundada además de la declaración de Pedro sobre los dichos de los profetas y las enseñanzas de los apóstoles. Y este es un punto interesante porque en este momento de nuestra historia, en pleno siglo XXI, en el año 2020, nosotros estamos viendo ya desde hace unos 10 años o 15 años de nuevo la figura del apóstol. La figura del apóstol no había sido usada desde los tiempos en que el Señor estuvo entre nosotros, pero ahora está apareciendo nuevamente la figura del apóstol. Se ha introducido de nuevo el concepto del apóstol y yo creo que la razón fundamental de esto es para traernos las enseñanzas que los hijos de Caín quieren que se introduzcan dentro de la iglesia, porque piensan que el laico común de la iglesia pues siempre aceptará lo que diga una figura importante como es la del apóstol. Pero sin embargo, el apóstol no era apóstol a menos que hubiera sido testigo del Señor desde el momento que comenzó su ministerio hasta cuando fue ascendido. El apóstol era un testigo de la obra del Señor sobre la tierra. Conforme al favor de Elohim que se me ha dado, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua, el Mashiach. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja u hojas, la obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá, porque por el fuego se revelará, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento,
él recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego. Entonces acá nos está diciendo el apóstol Pablo que él mismo, como un buen trabajador de la construcción, esto de nuevo como figura literaria, él ha puesto, el fundamento, él puso el fundamento. Ahora dice, hay otro que está edificando encima. Se refiere él a la obra que cada uno de nosotros hace para el Señor. Y él asemeja la obra de cada uno con diferentes materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, paja, hojas. Y él dice que el fuego revelará la obra de cada uno porque la paja se quema con el fuego y queda destruida completamente, más el oro no. A no entender con esto que nuestra obra debe ser con el mejor de los propósitos, con el mejor de los esfuerzos, para que sea conforme a la voluntad de Dios y sea aprobada. En nuestros tiempos hemos visto cómo se han introducido doctrinas dentro de la iglesia, doctrinas que obviamente no son ciertas, no son válidas, no son verdaderas, son doctrinas que los hombres han metido con cierta intención. Ya desde los tiempos antiguos se veía la obra que los hijos de Caín estaban haciendo dentro de la verdad. Y por eso el Señor dijo, yo para esto he nacido, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Desde aquel momento ya se veía la obra de intentar cambiar la verdad por la mentira. Y el Señor acusó a escribas y fariseos como hijos de Satanás, y ellos habían torcido la verdad, habían cambiado la verdad. Asimismo, en nuestro tiempo, en este momento, y con mucha más razón y con mucha más oportunidad por el tiempo transcurrido, se han introducido teorías, doctrinas que no son de Dios, sino de los demonios, con la intención de confundir a los santos. Y vemos que la iglesia evangélica ha sido la principal propulsora de estas doctrinas. Por ello, la iglesia verdadera, la que conserva el germen de la iglesia original, tiene que tomar cartas en el asunto y revertir esta tendencia y traer la iglesia de nuevo a su estado inicial de cuando el Señor la creó. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos se nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hablando de fundamento, que es lo que estamos haciendo, y de qué es lo que debemos creer, a partir de la carta a los Hebreos se nos dice que ya no hace falta que recibamos ninguna otra enseñanza adicional, porque ya todo lo que era necesario saber ya se nos ha dicho. Y tenemos lo siguiente, que a lo largo de lo que hemos estado explicando esta mañana, el principal fundamento de todo es que Yeshua es el Hijo de Dios. Pero además se nos dice que hay quienes deben ser reconocidos como transmisores del fundamento, y estos son los profetas y los apóstoles. Porque ciertamente los profetas trajeron la palabra de Dios y la enseñaron en su momento en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles han venido a ser los intérpretes y además los testigos presenciales de las palabras que el Señor dio. No son los apóstoles modernos, porque eso no existen, esos apóstoles son falsos. Estamos hablando de los apóstoles de los tiempos del Señor,
Ellos oyeron el mensaje y lo enseñaron. Después que el Señor se había ido a los cielos, a todos quienes les escucharon. Pero el escritor de la carta a los Hebreos nos dice ya desde el comienzo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Pero en estos últimos días, porque el escritor de la carta a los Hebreos creía que ellos estaban en los últimos días, como era general en toda la iglesia en aquel momento, creían que estaban viviendo los últimos días, dice que Dios nos ha hablado por medio del Hijo, por medio del Hijo. El Hijo trajo las palabras para que nosotros escucháramos y el mismo Hijo nos los dijo también muchas veces que Él decía lo que había escuchado al Padre. Así que no puede haber otro fundamento dentro de la iglesia verdadera que no sean las palabras dadas por el Hijo. No las palabras del ungido de los hombres, porque a lo largo de estos últimos 20 años se nos ha dicho que hay hombres ungidos de Dios que están trayendo renovación para la iglesia y además se nos ha enseñado erróneamente que el Espíritu Santo se adapta a los tiempos y que el mensaje va siendo renovado conforme a las edades, conforme a las épocas. Esto es falso. La única verdad nos fue dicha ya desde aquel momento. Lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor, nos recuerda las palabras del Señor, nos recuerda lo que el Señor dijo para que lo tengamos presente y de esa manera nosotros podamos tener el fundamento correcto para hacer que la iglesia, el edificio de la iglesia crezca. El Señor mismo atacó este punto directamente. En Lucas capítulo 6, desde el verso 46 en adelante leemos, ¿por qué me llaman maestro, maestro, y no hacen lo que digo? Les voy a mostrar a qué se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Se parece a un hombre que al edificar una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba bien construida. Pero el que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra ella, enseguida cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La importancia de considerar las palabras del Señor, lo que el Señor nos dijo, ¿verdad? El que apoya su casa, esta es de nuevo una figura literaria, el que apoya su casa sobre el fundamento, sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Allí tiene que estar fundada la roca, la casa. Luego, las enseñanzas, las palabras que el Señor nos dejó, vienen a consolidar la obra de fundar la iglesia. De fundar la iglesia. La iglesia debe ser fundada sobre el mandato del Señor, sobre lo que el Señor dijo. Recordemos las palabras que hemos leído hace un momento de Hebreos, que dicen que en estos últimos tiempos el Señor nos ha hablado por medio del Hijo. Así que no debemos entonces descuidar cuál es el fundamento de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no se funda sobre las predicaciones de los evangelistas, sobre las predicaciones y las enseñanzas de los pastores, a menos que la enseñanza del evangelista y de los pastores sea sobre la base de lo que el Señor dijo, de la palabra que el Señor dijo, que el Señor habló entre nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo la doctrina de la prosperidad, también recibida en los últimos 25 años y que ha hecho que las mega iglesias se fundamenten y crezcan grandemente, contradice las palabras del Señor Yeshua en cuanto a lo que Él dijo, que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y el mismo Pablo dijo que él no tenía un domicilio propio, que él viajaba, pero que él no tenía una casa donde llegar. La doctrina de la prosperidad necesita quebrar, transformar las enseñanzas
Siempre están buscando transformar las enseñanzas dadas por el Señor Yeshua, ¿verdad? Para adaptarlas al modelo que ellos quieren imponer y hacernos creer que vivimos en un tiempo de prosperidad y que Dios favorece la prosperidad del creyente. Para ello entonces se tiene que obviar todo aquello de negarse a este mundo. Tiene que ser sustituida esta enseñanza de negarse a las cosas del mundo, de no intentar ganar esta vida. Hay que sustituirla con un modelo de enseñanzas nuevos. Para eso nos trajeron el nuevo apostolado, el apostolado que tiene como 20 años de estar funcionando. Ellos necesitaban un apostolado nuevo para que el mundo, la gente que son simples, quedaran sumisas y sometidas a las palabras de estos falsos ungidos de Dios. Entonces, el fundamento de la iglesia debe ser lo que el Señor dijo y no otra cosa.